Con el paso del tiempo, aquellos salvadoreños que tomaron la decisión de irse del país han venido desarrollando, digamos, nuevas capacidades productivas que hoy en día representan un punto importante en varias discusiones, en varios escenarios, para poder de alguna manera incidir no solo en las políticas, tanto en nuestro país, sino también en el extranjero. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la reforma migratoria en los Estados Unidos, que viene siendo un punto medular de discusión que vamos a tener esta mañana con nuestros panelistas. Hablamos desde luego de un nicho poblacional que ha demostrado que su visión de crecimiento debe ir acorde también a ser tomada en cuenta para la formulación de políticas públicas y de desarrollo de la tierra que los vio nacer. Incluso la diáspora, como se le conoce, espera que para las próximas elecciones presidenciales pueda tener el derecho a ejercer el sufragio como una retribución histórica, fíjese usted, histórica, a sus incontables millones de dólares que envían año con año en calidad de remesa. ¿Qué papel debe de jugar la diáspora en la formulación de políticas públicas? Es una pregunta que la vamos a tener presente acá con nuestros invitados. También, ¿tiene el país una deuda histórica con los hermanos en el exterior? Estos y otros aspectos elementales en la discusión a continuación. El sueño y derecho a elegir gobernantes desde el exterior podría continuar en deuda histórica para la gran mayoría, pues los consulados han dejado ver su falta de capacidad para atender la demanda. En Los Ángeles tenemos 1 millón de personas. O sea, nosotros no tenemos la capacidad para atender a ese 1 millón de salvadoreños estimados que se existen en Los Ángeles. Nosotros vamos a tener la capacidad de hacer, de aquí al 5 de agosto, vamos a tener la capacidad de hacer 50.000, 55.000 trámites. La mayor preocupación para las organizaciones de migrantes es que el plazo para empadronarse finaliza el 5 de agosto, por lo que piden se extienda hasta el 23 de septiembre y las elecciones se realicen el 9 de marzo y no el 2 de febrero como se ha calendarizado. Ampliarlo a un plazo no necesariamente le significa problemas al tribunal, más bien todo lo contrario. Creemos que le generamos una condición que le permite oxigenarse en términos de tiempo. Como esperan ocurra con la reforma migratoria, que podría reconocer legalmente esta fuerza laboral, también demandan a su país de origen las facilidades para gozar de sus derechos, entre ellos cambios de tipo legislativo. Mediante un decreto transitorio habilite la extensión de estos 50.000 DUI que se van a vencer antes del 2 de febrero, y la segunda es que se permita que los salvadoreños que tienen DUI vigentes con dirección en Estados Unidos puedan ir a actualizar sus direcciones y no tengan que sacar un nuevo DUI. Aunque las medidas todavía no se han concretado e incluso el voto en el exterior falta que ver su aplicación, el objetivo es beneficiar a nuestros compatriotas y hacer valer sus derechos aún fuera de nuestro país. Sin embargo, las cifras en los consulados son poco satisfactorias. Perdimos 2 años en la emisión, por lo tanto creo que no es responsabilidad del RNPN, sino de los partidos que se opusieron con anterioridad a la emisión del DUI. Los connacionales resienten inconvenientes como la inversión para obtener el DUI, pues los trámites los llevan a perder un día de trabajo. Este y otros temas sobre dicho soporte económico para nuestro país, en diálogo con Ernesto López. Bueno, ahí está precisamente parte de la temática que vamos a sostener esta mañana con nuestros panelistas. Me acompañan acá en nuestros estudios César Ríos, él es director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante recién creado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, César, buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias, con mucho gusto estar compartiendo acá con ustedes. Así es, en efecto, Reinaldo Alberga, nuestro buen amigo director de SOS Migración, con nosotros esta mañana. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Reinaldo, placer para mí también estar acá. Así es, en efecto, también Félix Ulloa, él es también miembro del Instituto Salvadoreño del Migrante, en su calidad de síndico, también nos acompaña esta mañana. Gracias, bienvenido, Félix. Gracias, buenos días, saludos a todos. Y por supuesto también nos acompaña Margarita Escobar, diputada del Partido Arena y también quien ha estado en el pasado muy involucrada dentro del trabajo de cerca con los salvadoreños en el exterior, ha sido ex viceministra para salvadoreños en el extranjero, así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Margarita. Muchas gracias, Ernesto, buenos días a todos.
Usted también está invitado a participar. Nuestros sistemas de comunicación están abiertos a partir de ese momento. @diálogo21 es nuestra dirección en Twitter para que usted pueda seguirnos y, por supuesto, también dar aportes sustanciales a la discusión que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados. Nuestras páginas en Facebook son dos, Diálogo con Ernesto López es una de ellas, y también Ernesto López, ahí puede encontrarnos. Y recuerde también nuestro correo electrónico que está a disposición de ustedes, ernestolopez@megavision.com.sb. Para iniciar el programa quisiera comenzar señalando, trayendo consigo, digamos, un poco el despertar de ese temor que existe. Ustedes, incluso como recién creado Instituto Salvadoreño de Migrantes, que me gustaría conocer así brevemente en qué consiste, qué busca, qué incidencias tiene o podría tener en todo el trabajo con la diáspora, pero de alguna manera también recoger ese temor fuerte que hay de que a lo mejor el voto en el exterior podría no llevarse a cabo en estas elecciones por la falta de presupuesto, en fin, por tantas cosas que se dicen. A ver. Muy bien. César. Prácticamente el Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, surge casi como una necesidad demandada por diferentes sectores, tanto salvadoreños que están afuera, como por una población en El Salvador que está metida en el tema migratorio. En primer lugar, estábamos en una reflexión porque ¿cómo nos podríamos llamar? ¿Instituto Salvadoreño de la Diáspora o Instituto Salvadoreño del Migrante? Y eso nos llevó a una reflexión de casi un año, y al final identificábamos que El Salvador casi está en una fase superior del fenómeno migratorio, donde ya no lo está determinando solamente el salvadoreño que se va, sino que El Salvador ya es receptor, ya es tránsito, y como decía otro compañero, ya somos un país que es de retornados también, porque diariamente están entrando. Entonces, al ver ese entorno, no podríamos crear una instancia, no podríamos esforzarnos para institucionalizar nuestra intervención para un solo tema de la diáspora, sino la migración en su conjunto. Entonces, sobre eso empezábamos a revisar y empezamos a tener cuál es el entorno jurídico en el que nos encontramos. Las leyes que rigen el tema migratorio en El Salvador fueron diseñadas en 1958. ¿ya? Y tuvieron una reforma en 1980. Ante este gran movimiento migratorio en El Salvador, demandamos y nos ponemos a disposición para empezar a diseñar instrumentos legales que vayan acorde a la realidad que se está viviendo, y sobre todo al diseño de una política migratoria que no existe. No existe, no aun existe. Y cuando haya sido un tema, digamos, no solo importante, pero que ha sido punto de discusión en las agendas que han tenido los últimos gobiernos. No sé, Margarita, quizás por un poco de, digamos, de alusión al tema del funcionamiento público que se ha tenido, es decir, una política, como decía César, dedicada especialmente para el tema migración en mi país. Sí, Ernesto, en primer lugar yo quisiera que me permitiera extender mi pésame también a la familia Megavisión por el fallecimiento de don Carlos Doñán, y en un segundo punto, pues felicitar a la creación de este nuevo instituto, desearles el mayor de los éxitos en un tema que es crucial para el país. Yo concuerdo con lo que acaba de decir el licenciado Ríos, en el sentido que El Salvador, sin duda alguna, es un país que cumple todas las etapas de los procesos migratorios globales. Si en eso nos hemos globalizado, en primer lugar, es en el tema migratorio. ¿Qué hemos hecho de eso? Esos son otros 100 pesos, como dicen, ¿verdad? Creo que hemos perdido muchas oportunidades. Creo que El Salvador no ha logrado todavía comprender que la migración toca todos los aspectos de la vida nacional y por tanto requiere políticas integrales con la participación de toda la sociedad, así como entes públicos y privados. Enhorabuena lo que acabo de escuchar, que el Instituto dedicará parte de sus funciones a la elaboración de propuestas legislativas. Desde ya les ofrezco toda mi apertura, mi solicitud a que nos mantengamos en diálogo permanente para aquello que tenga que ver con iniciativas legislativas, las podamos analizar conjuntamente y darles la iniciativa de ley que corresponda. Concuerdo de que el marco legal para tratar el tema migratorio merece una revisión. Concuerdo de que algunas cosas sí están moviéndose
para adaptar a esto. Acabo de escuchar ahí de que uno de los fracasos del DUI es de los partidos que se opusieron a la emisión, a permitir la emisión del DUI. Eso no es correcto. La emisión del DUI está facultada por parte de la Asamblea Legislativa desde hace ya varios años. Creo que lo decía el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ese decreto se aprobó allá por el año 2006. Tiene al menos 5 o 6 años, no tengo la fecha precisa. Inclusive fue esta servidora pública quien le correspondió impulsar esa iniciativa en el Legislativo. Yo no era diputada, para permitir la emisión del DUI en el exterior. Lo que ha pasado es otra cosa, y es que primero levantaron las expectativas de una manera exagerada, sin haberse cerciorado, esto ya no es el tribunal, sino el gobierno, sin haberse cerciorado que los mecanismos para otorgar el DUI de manera pronto, eficiente, a los salvadoreños en el exterior estuvieran realmente ubicados. Lo otro es que creo de que había una total y absoluta falta de información y educación a nuestras comunidades sobre cómo registrarse y cómo votar. Eso también ha hecho que la gente pues no acuda. Lo otro que yo he detectado, y no sé si ustedes coincidirán en esto, es de que el proceso es tan engorroso que tienen que ir una vez a dejar sus huellas. Luego lo citan para que venga dentro de 15 días y después, si todo está bien, pues qué suerte, si no, tienen que volver. No se toma en cuenta que hay personas que tienen que viajar hasta un día completo para ir a hacer un trámite en un consulado. Y lo último que yo quisiera destacar es que al mezclar los servicios consulares, que ya de por sí son intensos en un solo lugar, al mezclarlo con la emisión del DUI, claro, usted lo que tiene es un hacinamiento de personas, sí, muy complicado. Así que yo no he tenido la oportunidad de constatarlo y voy a procurar, porque entendería yo que este tema va a venir para más. Sí. Procurar visitar los lugares y conocer de manera in situ esta situación, porque no es la primera vez que lo escucho. De hecho, vamos a seguramente a recoger muchos reclamos de la población que tiene con respecto a estos centros consulares, donde no solo por la prestación del servicio se vuelve tan conglomerado, no digamos de una necesidad de voto como ha sido históricamente lo que se puede cumplir hoy en estas elecciones presidenciales. ¿Qué piensas tú? Bueno, mira, yo pienso, estoy de acuerdo, el planteamiento que hace César, lo tuvimos esa discusión en el INSAMI, pensamos incluso que el concepto más apropiado para hablar del tema era de una ciudadanía transnacional, para irle dando ya esa dimensión globalizada de la que habla Margarita. Coincido con Margarita, la vi en acción, siendo viceministra, contacto con las comunidades, coincidimos en más de algún evento de salvadoreños en el mundo, y pienso pues que el tema estaba siendo abordado de manera adecuada hasta que se le da el carácter y la connotación política partidista, es decir, cuando se toca que abordar el tema del voto en el exterior y empiezan los cálculos de los partidos, si este voto me va a favorecer, me va a afectar, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de la última elección presidencial, donde el margen entre el ganador y el que pierde es tan estrecho que todos piensan que un voto del exterior puede modificar un resultado electoral. Y entonces esos cálculos políticos empiezan a afectar algunos procesos institucionales, algunos procesos incluso legales. Fíjate que la demanda del voto desde el exterior es una demanda que hemos venido sosteniendo desde la diáspora en múltiples ocasiones. Me tocó acompañar en 2 o 3 ocasiones a comisiones que fuimos a la Asamblea Legislativa a presentar estas piezas de correspondencia y nunca se aprobaba, estaba siempre en el archivo. Sí, hubo que ir a la sala de lo constitucional, presentar la demanda contra la Asamblea Legislativa, y cuando la sala admite la demanda, los diputados corren y la aprueban de una forma tan precipitada que nos ha dejado con este problema legal y técnico. Donde corren muchas ansiedades, porque los plazos son muy constreñidos, tan limitados, y tenemos el otro gran problema, que para mí el Tribunal Supremo Electoral, cuando escogió el 2 de febrero como fecha para las elecciones, lo hizo de manera seria y responsable. Es decir, estaba tomándose el tiempo suficiente para desarrollar un proceso eleccionario
con suficientes plazos y holgadamente. Pero lo hizo hace más de un año, cuando todavía... No es así. No, es que cuando ellos pusieron la fecha del 2 de febrero, no había voto en el exterior, ni se sabía que iba a haber. No sabían ellos que les iban a recortar el presupuesto especial de elecciones que hicieron. No sabían que se lo iban a demorar tanto en la entrega. Es decir, hemos pasado este calvario de tal forma que el tribunal en este momento está con un déficit enorme en la ejecución de proyectos estratégicos. No hay, como decía Margarita, una campaña de promoción para la votación, para que los jóvenes puedan votar. No hay una campaña de información en el exterior de cómo se puede hacer para ir a empadronarse, para votar. Es decir, hay un déficit enorme y por eso nosotros en el INSAMI, después de haberlo discutido, decidimos solicitarle a las dos entidades que pueden resolver este problema en este momento. Uno, al Tribunal Supremo Electoral, que modifique la fecha de las elecciones. Le estamos proponiendo el 9 de marzo. El 9 de marzo es una fecha un mes después. Y en la eventualidad de una segunda vuelta, que se haga el 8 de abril. Esos son plazos constitucionales. El artículo 80 de la Constitución establece el plazo para una segunda vuelta. ¿Y esa decisión del tribunal o tiene que ver algunas modificaciones? No tiene que ver nadie más que los 5 magistrados. Es una decisión administrativa. Claro, cuando el tribunal lo anuncie y convoque al cuerpo electoral mediante un decreto que se publique en el Diario Oficial, entonces va a haber una fecha legal. Ese suceso no ha acontecido todavía. Eso se va a hacer con posterioridad. O sea que no hay impedimentos de ningún tipo para que el tribunal pueda hacer ese cambio de la fecha de elecciones. A ver, no es fácil, digamos, por fácil, todo lo que ya se trazó. No, lo vemos fácil desde la perspectiva ciudadana, que estamos sintiendo esa presión desde las comunidades del exterior y de aquí mismo, de los jóvenes, de las comunidades que no sienten la presencia del tribunal en las campañas de promoción y educación cívica. Pero es difícil, según algunos magistrados que han externado su preocupación, porque dicen, bueno, es que eso nos va a obligar a cambiar algunas operaciones electorales que ya estaban programadas. Bueno, pues para eso están, trabajen. Además, el presidente se estaba quejando de que iba a tener que hacer compras directas porque los plazos se le habían acortado. Claro. Bueno, aquí le estamos ofreciendo un mes más para que pueda hacer una venta directa. Exacto, no. Es decir, hay posibilidades de mejorar la calidad del proceso electoral si nos damos ese mes de ventaja en términos de tiempo, y no se estaría afectando absolutamente ninguna disposición legal, ni habría necesidad de cambios en legislación, ni mucho menos. A ver, Reinaldo, ¿cuál es tu impresión respecto a este tema en particular, ¿no? Bueno, primero quiero nada más recordar que el año pasado se fundó el Consejo Nacional para el Migrante, que lo hizo Chapito. No sé qué pasó con el Consejo, andaban buscando un director para ponerlo, no había presupuesto. No, pero ahí quedó. Pero el Consejo es una figura más de gobierno, ¿no? Que por ley pero que estaba invitada la comunidad también para participar sobre los cambios o propuestas de leyes migratorias para los salvadoreños. Por otro lado, con lo que estamos hablando de los salvadoreños en el exterior, solo 30.000 DUI han sido tramitados, de los cuales 17.372 han sido entregados y solo 6.394 se han empadronado. Entonces, yo creo que sería muy interesante conocer qué quiere la población que está en Estados Unidos, que el país les dé. O sea, ¿será que el voto en el exterior es una prioridad? Yo creo que la comunidad lo que quiere más que todo es legalización. Que el país trate de ayudarles en el tema de legalización, no tanto como... Tenemos la respuesta, pues tenemos una cantidad de gente empadronada de 6.394 al día de ayer. Y ese desmotivo es ese porque tú estás planteando la otra versión de lo que acá se está, digamos, tratando. Es decir, aquí se está abogando y apostándole porque el voto en el exterior debe de ser uno de los principales hits a los que debe de llegar el tema migratorio. Y tú hablas de que en el país, que los salvadoreños allá no les interesa, lo que les interesa es que les resuelvan el problema que tienen ahorita. Claro, es que lo que pasa es que no les hemos tomado en cuenta, no les hemos preguntado a ellos qué ellos lo que necesitan. Ellos pidieron el voto en el exterior, algunas organizaciones o algunos líderes de la comunidad, comunitarios, fueron los que comenzaron a manejar. Yo creo que también se vendió, Ernesto, algo muy interesante, porque muchos líderes ocupan a la comunidad en los Estados Unidos, ofreciéndole a los partidos políticos una cantidad de votos que ellos manejan. El hecho que ellos celebren
actividades como el Día del Salvadoreño, el 15 de septiembre, el Día de la Pupusa, y que la comunidad se acerque en masa a estos lugares, no quiere decir que los líderes comunitarios manejan a esta comunidad. Entonces muchas veces comprometen este montón o esta gran cantidad de votos a los partidos políticos, ofreciéndoles de que ellos manejan 200.000, 300.000 salvadoreños, y cuando tú estás viendo el resultado de la gente que ha ido a tramitar su DUI, ¿verdad?, de 30.000 que van hasta ahorita, desde que comenzó, que solo 17.000 se han retirado y solo 6.000 se han empadronado, vos te puedes analizar de que la gente no es lo que necesitaba por el momento. Sigues con la palabra, solo quiero ver la reacción de ellos. Quiero la reacción de ellos. Solo las cifras, porque hay que contextualizarlas. Es decir, esos datos lo que indican son dos cosas. Uno, de que hay una deficiencia en los procesos administrativos y operacionales para atender la demanda que hay. Y lo segundo es que para que la gente participe, se motive, se necesitan esas campañas que hemos dicho no se han realizado. Yo he estado recientemente en Canadá y en Estados Unidos y he podido contactar a comunidades, gente que no sabía todavía de que se había aprobado el voto en el exterior, gente que había llamado, los call centers están saturados. Esa es otra cosa que hay que ver, porque el problema no es cuánta gente fue y retiró el DUI, el tema es ¿cuánta gente le están dando cita hasta para dentro de 2 meses? Porque no hay capacidad para atenderlo. Ya dijo ahí el presidente del RNPN. Es decir, no tenemos capacidad. Entonces, las cifras nos preocupan justamente por eso, porque la comunidad está presionando. El RNPN ha tenido que aumentar las estaciones de trabajo para poder atender la demanda, cambiar los horarios, se está atendiendo ya en horas nocturnas, se están abriendo turnos durante los fines de semana. ¿Por qué? Porque hay una sobredemanda. Los datos reflejan ese cuello de botella que hay, no la falta de interés de la comunidad salvadoreña. Entonces, contextualizándola, y eso es nuestra preocupación, es cómo podemos romper ese cuello de botella, cómo podemos habilitar a los ciudadanos a que ejerzan el derecho constitucional de voto, teniendo en cuenta esas limitantes presupuestarias, operacionales, logísticas. Y nosotros hemos encontrado como solución acudir a la Asamblea Legislativa. Ayer tuvimos reuniones con varias fracciones, con Arena, con Gana, con el FMLN, para plantearles la posibilidad de que 50.000 DUIs, que se van a vencer de aquí al 2 de abril, al 2 de febrero, porque se están venciendo un promedio de 1.200 DUIs cada mes, puedan ser habilitados con fines electorales, de tal manera que los portadores de esos DUIs puedan, para efectos electorales, ir a empadronarse y votar con la extensión del DUI. Y hay 80.000 DUIs que están vigentes y que van a estar vigentes para el día de la elección, pero que las personas no podrán ir a votar porque lo sacaron con direcciones en El Salvador. Entonces hay que actualizar esas elecciones. Eso requiere un decreto especial transitorio de la Asamblea Legislativa. Sí, con la palabra, sí. Bueno, entonces, viendo todo lo que se está pasando en Estados Unidos y viendo las quejas que la gente está dando, porque mucha gente, si tú puedes entrevistar o tenés, ¿cómo se llama?, gente que te está escribiendo, te dice de que llegan a los consulados, que no las atienden, que pierden su día de trabajo, que viajan desde lejos, más de 7 horas, sí, lo algunas veces, sí, pierden mucho tiempo. Entonces la queja de la gente continúa así. Entonces eso es preocupante de ver que no se está dando lo que se prometió. No es una especie de, digamos, como barrera las que enfrentan, sabiendo que ellos al final de cuentas lo que más le aprieta es el estatus migratorio, más que el hecho de saber ir a meterse a una oficina donde lo van a tratar mal, donde lo van a... En fin, de muchas cosas. Sí, especialmente ahorita que se está hablando de la reforma migratoria y que todo el mundo está pendiente de lo que va a estar pasando o lo que va a pasar y en qué posición van a quedar. A ver, aquí encuentro 2 escenarios. La falta de promoción y problemas logísticos administrativos versus lo que podría ser, digamos, esa falta de interés, porque lo que les interesa es ver un poco el tema, digamos, del estatus migratorio. A ver, César. Mira, una vez más, los salvadoreños en el exterior han demostrado obedientes. Nos han dicho, hagan la fila a este lado, ahí van todos. No, a este lado, ahí van. Mejor vengan en la tarde, ahí van todos en la tarde. Ahora los vamos a atender, ahí van todos. Obedientes. Te faltó un dato importante que está sacando el RNPN que dice número de trámites realizados. Y eso te cambia todo el panorama. Cuando hay un número de trámites realizados, implica todas las llamadas que se hicieron.
saturaron el call center. Y número de personas que llegaron le dijeron, usted no califica porque no tiene todo eso. Okay. Entonces nos encontramos con una situación que hay una demanda, una voluntad, las filas grandes afuera del consulado para tramitar su DUI, hasta aquí llega y vengan al siguiente día. Entonces hay una demanda, el número de trámites es grande y la respuesta técnica, así como ha estado instalado, no tuvo la capacidad de dar la respuesta a toda esa demanda de solicitudes que hubo. Pero el trámite del DUI no significa que lo quieran ocupar para votar. ¿Ya? El trámite del DUI puede ser que sea un documento con fotografía y huella que te requiere Estados Unidos para cualquier otro trámite. Entonces también la gente no está haciendo las grandes colas porque el empoderamiento que tenés es muy bajo comparado a la cantidad de aplicaciones realizadas. Si vos decís que todavía me faltó ese dato, que es mucho más, fíjate qué cantidad de gente está tramitando, pero qué poquita gente se ha empadronado. O sea, que son 2 días, el trámite lo identificó 2 días. No, definitivamente yo creo de que es evidente que el proceso para obtener el DUI en el exterior ha colapsado. No supieron administrar. No. ¿O nació, mire, como le llamas? Mire, yo muerto. No muerto, no quiero ser tan trágico en eso, pero que nació un poco inconsistente. Cuando 7 mesinos. Sí. Cuando presentan un proyecto donde dicen que todos los salvadoreños obtendrán su DUI de una manera inmediata, que hay un call center que ha colapsado, que solo ponen 1 o 2 personas para que atienda cantidades enormes. Pero eso ya lo sabíamos, no hay ninguna novedad de que habemos 1 millón de salvadoreños en Los Ángeles. Para eso se requiere planificación, se requiere poner los sistemas correctos, el número de personas correctas, las decisiones administrativas correctas. Y la realidad es contundente. No están sirviéndole a los salvadoreños como lo anunciaron con bombo y platillo. Eso es lo primero. Lo otro, ¿qué les interesa a los salvadoreños en el exterior? Yo aquí no veo que son excluyentes lo que se ha platicado. No. Dependiendo de cómo se lea la realidad allá. No solamente se puede leer desde acá, sino allá. Y hay algunos salvadoreños que efectivamente necesitan sus documentos de cara a la reforma migratoria. Pero hay otros que quieren votar. No son excluyentes las 2 necesidades. El punto es que el gobierno tiene la obligación de emitir el DUI de una manera eficiente, independientemente para qué trámite lo quiera un salvadoreño. Sería bueno conocer una estadística, sería bueno tener una estadística para saber quiénes verdaderamente quieren ejercer el sufragio o quienes están más interesados en que se les resuelva. Así que eso me da la pauta. Y Ernesto, y hay otro tema más. El DUI es un documento de identidad. Usted no puede realizar un trámite legal en El Salvador, aunque viva afuera, si no tiene el DUI. Herencias, compraventas, etcétera. Divorcio. De todo, matrimonios. Hablemos de matrimonio. Entonces, mira, este tema es importante cuando habla que es un instrumento de identidad, porque tiene que ver con lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Sabes que hay 80,000 DUI que andan caminando en Estados Unidos con dirección de acá? Y no pueden votar. Hay 80,000 y hay 50,000 que se vencen para febrero. Son 130,000 DUIs, documentos que no están aptos a votar según el diseño de ley que como se ha propuesto. Y entonces, ¿cómo hacer si este es un documento de identidad? Decía un salvadoreño allá en Los Ángeles, yo, aunque esté vencido este documento, yo sigo siendo salvadoreño. ¿Por qué me quieren quitar el derecho de participar solo porque mi documento está vencido? Y entonces son las respuestas que estamos pidiendo. No, y ahí la propuesta que estamos haciendo nosotros a la Asamblea, y ahí creo yo que estaría la respuesta, ¿cuánta gente quiere sacar el DUI por razones de identidad? ¿Cuánta gente lo quiere sacar para efectos electorales? Nosotros, como ya sabemos que para efectos electorales hay un límite que se vence el 5 de agosto, estamos ya pues en 2 semanas, 3 semanas ese plazo se venció, entonces le estamos solicitando a la Asamblea Legislativa que haga este decreto transitorio habilitando estos 2 universos de ciudadanos, los de los 80,000 que tienen DUI vigente, que se les autorice ir a actualizar su dirección para empadronarse en el padrón electoral del exterior y que entonces el tribunal tenga la dirección a donde va a enviar las papeletas, el kit electoral. Esos son 80,000. Y los otros 50,000 que lo tienen vencido, con dirección afuera o dirección adentro,
que también se les permita, se les habilite, se extienda la vigencia del DUI para que puedan ir a actualizar la dirección los que la requieran, los que la tienen vigente que lo hagan y sea exclusivamente para fin electoral. Es más, le decimos que el decreto sea válido hasta el 10 de abril. ¿Para qué? Para que no sea excusa de que un documento de identidad que tiene vigencia para muchas otras actividades, actos jurídicos en la vida del ciudadano, se va a extender y no la va a venir a sacar de nuevo. Porque el problema que tienen los ciudadanos allá es no solo los $35 que tienen que pagar este universo de 120,000 ciudadanos, sino lo que decía Margarita, hay unos que tienen que viajar un día, 2 días para ir al consulado, perder el trabajo, tienen que ir acompañados de alguien, bueno, les implica un calvario. Entonces el Estado, y en este caso hablo del Estado, en sus órganos fundamentales, es el Ejecutivo en lo que le corresponde, el Legislativo y el Tribunal Supremo Electoral, tienen que unir esfuerzos para dar facilidades a los ciudadanos para que puedan ejercer el sufragio. Sobre los 80,000 DUIs, Félix, que tienen dirección y domicilio en El Salvador, ellos sí están facultados desde ya para que puedan cambiar su domicilio. No creo que, habría que revisarlo, pero no hay ningún impedimento que lo puedan hacer desde ya. Les están pidiendo que vayan a sacar nuevos DUI, y eso les significa, además de los $35 que hay que pagar por el nuevo DUI, tienen que desplazarse, perder días de trabajo y todo. Por eso estamos pidiendo que haya un decreto legislativo. Imagínese usted, ¿y por qué les están obligando a sacar nuevo DUI si de lo que se trata es un cambio de dirección? Así de fácil. Sí. Por eso decimos que simplemente que se inscriban en el padrón electoral del exterior. Eso, o sea, no tiene que ver el RNPN, no tiene que hacer solicitud de nuevo DUI, no tiene que estar nada, se puede hacer en internet, online, solo actualizar la dirección. Eso también tendría que ir acompañado con los recursos humanos, financieros y tecnológicos en todos los consulados salvadoreños para que puedan agilizar esta medida, pero a mí me sorprende de que estén pidiendo que saquen... Margarita, si estamos en la era de la tecnología, eso es un software que el tribunal puede manejar y la gente desde su casa puede cambiar la dirección. Estados Unidos lo tiene con su residencia permanente. Tú en 15 días puedes cambiar tu dirección online. No necesitas ir a ninguna oficina. Online, tú tenés tu número, vamos a gastar $7 millones, se está pidiendo para hacer un conteo rápido, para conocer 2 horas antes del resultado electoral, y no podemos aplicar o hacer una aplicación de un software para que estos 80,000 puedan cambiar su dirección online, no tener que ir a sacar nuevo DUI, no perder tiempo, no gastar todo ese dinero, y con eso ayudarle a los salvadoreños. Están dando dirección a dónde se le va a mandar la papeleta, el kit electoral. Me parece que encontramos ya encontramos las figuras propias para ver este primer escenario. Yo quizá voy a ir un poquito más allá y voy a pecar un poco de alcanzativo. ¿Serán todos estos contratiempos producto primero de que cómo nació este proyecto? No casi a la fuerza, a empujones, ¿verdad? Del voto en el exterior. ¿Existirá una verdadera voluntad de los partidos políticos por querer de alguna manera darle ese derecho a este nicho a tener incidencia en la definición de políticas públicas en el país? Esa es la gran interrogante. Voy a dejarlo planteado para cuando regresemos. Vamos a una pausa comercial. Ahí están las preguntas. Siga usted participando. Recuerde, @diálogo21 es nuestra dirección en Twitter para que usted formule su comentario o pregunta y pueda aparecer en la parte inferior de sus pantallas. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hablamos del factor incidencia, de que tendrá de incidencia el tema del voto en el exterior, los problemas que se presentan hoy en día. Y esta petición hecha por el Instituto Salvadoreño del Migrante recién creado, que plantea la necesidad de postergar sería la fecha, ¿no? Un mes después, a efecto de poder concluir, digamos, con todo ese aspecto que tiene que ver con la entrega de los DUIs, que es uno de los problemas mayoritarios que se tiene hoy en día. Y sobre todo también porque hemos logrado identificar 2 escenarios, yo lo decía anteriormente, quizás solo para recapitular un poco, ¿verdad? Por un lado, está la idea de que a lo mejor los salvadoreños, por la cantidad de DUI que hay, es que no hay un interés por el voto, sino porque tengan ellos resuelto el problema migratorio en los Estados Unidos. Pero por otro lado también está la idea de que la logística, el tema de digamos, los problemas de promoción no han sido tan efectivos para que verdaderamente se concretice esta modalidad para los salvadoreños allá. Yo dejé planteado 2 temas fundamentales. ¿Será todos estos contratiempos producto de la falta de voluntad de los partidos políticos, que en algún momento en el análisis, en el debate, se ha dicho
de que hablar de este grupo de salvadoreños en el exterior es hablar de un grupo que a lo mejor puedan crear una balanza en las decisiones electorales en el país? Ese es un punto que no lo quiero pasar por alto, ¿no? Y abro nuevamente la discusión. Yo creo que eso es, como decía al principio, es parte de los cálculos políticos de los partidos, parte de las estrategias, y es natural y es comprensible y es lógico que los partidos tengan esta reflexión y hagan sus cálculos y formulen sus estrategias en base a cómo ven el comportamiento. Lo que no han hecho, creo yo, no sé si Arena, Margarita, con el sector 8, que es organizado, u otros partidos que tienen trabajos territoriales allá, han hecho estadísticas para ver el comportamiento del voto y sobre esa base toman decisiones, porque si lo están haciendo, como decía alguien, porque me dijo mi abuelito, porque me lo dijo la vendedora de la esquina, que van a votar de esta manera, y en base a eso están bloqueando este derecho constitucional, sería un sacrilegio democrático el que están haciendo, porque la verdad, como tú dices, es que los políticos, y lo sentimos al hablar con ellos, tienen temor a que este voto se exprese, se manifieste masivamente. Entonces lo quieren administrar de una manera tal que no sea un factor determinante en el resultado electoral de la próxima elección. Uno. Y dos, es el problema de la incapacidad, es decir, profesional, la falta de capacidad técnica para manejar este problema. Fíjate que uno de los argumentos que nos da alguien de la Asamblea Legislativa cuando dice, no miren, pero es que el problema de estos 80,000 DUIs es que hay ahí hondureños, nicaragüenses que tienen DUI y esto no lo vamos a poder controlar. Pero por favor, a estas alturas, cuando la depuración del registro electoral es una tarea constante y permanente del tribunal, que no hayan depurado del padrón electoral posibles extranjeros, eso es una responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que no la van a pagar los ciudadanos, que ahora se les está negando el derecho porque hay la posibilidad de que puedan votar extranjeros que andan ilegalmente portando el DUI. Y además te refleja una incapacidad profesional, porque muchos de los problemas que también se enfrentan en la comunidad en el exterior es la falta de profesionalismo de los funcionarios que están atendiendo los consulados, la partidización que se está haciendo en el manejo de la atención al público. Es decir, hay causales que son propias y originadas de la forma en que se hace política aquí en El Salvador, que es bastante primitiva, poco profesional y poco institucional. Mira, dentro del INSAMI, en su surgimiento, el presidente es Leonel Flores, ¿verdad? Leonel Flores, presidente del Seguro Social, ¿verdad? El director del Seguro Social. Al inicio del análisis del entorno también que está hacíamos, José Manuel, ¿verdad? José Manuel Ortiz. Sí, ahí está es el tesorero. El tesorero. Sí, es el que guarda las arcas. Qué bueno. Sí, digo por estar muchas arcas, porque empezando solamente estamos, INSAMI inicia solamente con la contribución de salvadoreños allá. Todavía no tenemos... Pero la tarea, el reto es grande. Pero mira, el reto es grande, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista de la promoción de los derechos que tienen. Y en el INSAMI encontramos un escenario y surgieron 4 problemas grandes. El primero, que ya lo vimos, que es el problema el jurídico, las leyes que nos están rigiendo. Luego está el tema del marco institucional, cuando nos preguntamos ¿a quién le tocaría elaborar la política migratoria en El Salvador? ¿Al Viceministerio Salvadoreño Exterior? ¿A la Dirección General de Migración? Y los dos también señalados, salvadoreños en el exterior. Departamento de Migración insertado bajo el control migratorio. Entonces, ¿a quién? No hay una estructura creada en El Salvador que diga vamos a diseñar una política migratoria integral. Bueno, pero para eso hay que comenzar, por eso yo le decía a Margarita, qué bueno sería tener un dato estadístico para saber... Y a eso es lo que me quiero referir, ese es el otro problema. Porque ¿tú sabes que hay la un problema pregunta sería, en El Salvador? ¿estará interesado el salvadoreño que vive en los Estados Unidos? ¿Cuántos salvadoreños que residen en los Estados Unidos estará interesado en votar? Ya. Mira, el otro problema en El Salvador que agarramos en el entorno migratorio es la información. No está sistematizada la recolección de información. Tú sabes, la encuesta de hogares y propósitos múltiples, y esto le va a interesar mucho a los partidos lo que dice esto. Dice que el 20% de las familias en El Salvador reciben remesas familiares. Y cada uno de estos hogares está compuesto por 3 adultos y 2 menores. Entonces sería
Y si lo vemos desde el punto de vista electoral, dirían los partidos políticos, entonces la influencia que puede tener un migrante allá sería para un hogar donde hay 3 votos. Entonces hay que trabajar en la promoción de ese para que influya sobre eso. A ver, Reinaldo, ¿cuántos salvadoreños en el exterior estarían interesados en emitir su voto? Si tú analizas bien el comportamiento de ellos que están inmersos dentro de una sociedad, un mundo diferente al que tenemos nosotros acá en día. Allá, si no tienen trabajo, pero por lo menos la pasan. Si no tienen, sus hijos tienen otro mundo al alcance, tecnológico, de diversión, etcétera, etcétera. Es decir, somos sociedades diferentes. Eso yo creo que nadie, ninguno de los que conocemos el comportamiento de la familia en el exterior sabemos que ellos también tienen su propio mundo, ¿no? La pregunta es, alrededor de la inquietud que nosotros tenemos acá, ¿cuántos salvadoreños estarán interesados en votar? ¿Cuánto les interesa? Pero fíjate que eso depende porque cuando parten del Salvador hay que ver por la necesidad que parten. Por ejemplo, mucha gente ha partido hacia los Estados Unidos por la reunificación familiar. El interés que los movió a ellos fue el reunirse con su familia y el poderse desenvolver. Otros lo hicieron por la situación económica actual. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Conseguir trabajo, pagar sus deudas y sacar adelante a la familia. Otros lo hicieron por la inseguridad, porque se vieron amenazados y tuvieron que moverse. Entonces, cada uno de estos grupos tuvieron ciertos motivos que los impulsaron a salir. Pero todos los que están dentro, y eso te lo puedo garantizar, lo que más les interesa es su legalización, el salir de la oscuridad y el poder tener un permiso o un papel que a ellos les permita desenvolverse dentro de los Estados Unidos. Muchos lo han hecho, muchos de ellos ya pagan impuestos. El último censo que acaba de decir que más de todos los salvadoreños que están allá pagan una gran cantidad de impuestos dentro de Estados Unidos. Han logrado penetrar, de trabajar, algunos con papeles, otros sin papeles, otros pagándoles con cheque y otros con efectivo, pero sí han logrado penetrar. El problema con esto es que muchos de ellos o muchos líderes creen que les va a pasar el fenómeno que les pasó con los latinos a los demócratas, ¿verdad? Creen que el salvadoreño va a sacar adelante al país, que ya lo está haciendo con su remesa familiar a través del voto, porque así como el efecto que tuvo el latino que le dio el gane a los demócratas porque apoyaban el tema migratorio, piensan que también los salvadoreños que están allá van a apoyar y le van a dar el voto a uno de los 2 partidos mayoritarios en El Salvador y los va a sacar adelante. Eso es lo que eso se está esperando. Pero hemos visto por la reacción de la gente con lo que está pasando que ya no quieren seguir perdiendo más días de trabajo, ya no quieren un documento para identificación, que eso es lo más importante, porque allá para cualquier trámite te piden un documento con fotografía y huella. No puedes abrir ni siquiera una cuenta en el banco si no tienes un documento. Tiene que ser un pasaporte, puede ser el DUI o aquel permiso consular famoso que se manejaba antes, o que la cartilla que tienen los mexicanos, que siempre usan una fotografía con huella. Entonces todo eso que estás viendo que está pasando en los Estados Unidos, poca gente que yo conozco he visto que demuestran ese interés así de decir, porque los que tienen papeles o son residentes vienen y votan y participan en nuestra fiesta cada 4 años, y eso lo hemos visto, que la diáspora siempre ha venido a votar, pero ahora que se le va a facilitar el que ellos lo pueden hacer en Estados Unidos, lo que creo que faltó es el mecanismo adecuado para poderlo hacer. O sea, la logística. La facilidad que Estados Unidos les permite a ellos para poder... Tengo unos amigos que, por cierto, ellos residen en ¿cómo se le llama? Aspen, ¿dónde está Aspen? Colorado. En Colorado, que ellos tienen que viajar, creo que son como 14 horas, hasta el consulado de Las Vegas, ¿verdad? Y cuando llegan tienen que incurrir en gastos, tienen que pagar hotel, tienen que esperarse, les dicen, miren, tienen que al día siguiente. Entonces, todo ese tipo de contratiempos, obviamente, ahí están presentes. Y en Las Vegas, ¿sabe cuántas personas tienen para dar el DUI? ¿No? Una persona. Una persona. ¿Y sabe cuál es la población de salvadoreños en Las Vegas? Alrededor de 28,000 salvadoreños, más la gente que viene de los alrededores. Sí, como el tienen caso una persona de Colorado. Y lo que decía Félix, yo creo que es bien importante. Mire, yo parto de una premisa bien sencilla. Los salvadoreños en el exterior tienen los mismísimos derechos que los salvadoreños que vivimos en el país. Por tanto, la obtención de su documento único de identidad es un derecho que no se puede refutar.
lo quiera utilizar para lo que lo quiera utilizar o necesitar. Si se impulsa un proyecto que le dan una gran propaganda, si un partido político se adueña de la ley y dice que esa ley la propuso el FMLN y la implementó y la aprobó solo el FMLN, cuando todos sabemos que la realidad es muy diferente, primero, porque el DUI es un derecho de los salvadoreños en el exterior. Segundo, porque la ley se aprobó con los votos de todos los partidos políticos. Tercero, porque los consulados son instituciones públicas que no tienen que ser utilizadas para impulsar a ningún partido político. Pero cuando se ocupan como casas de empleo, donde sustituyen el personal profesional entrenado por gente que es afín a su partido de gobierno, no los capacitan, no tienen la experiencia o no tienen la profesionalización que se requiere, esto le produce que el servicio también disminuya. Con los altos volúmenes de demanda. Baja capacidad técnica profesional, colapsa. Sí, sistemas que no están totalmente modernizados, como el uso de tecnología que hemos hablado, colapsa. Ahora, si yo quisiera tocar el tema de las políticas públicas sobre migración. La incidencia que tendría, porque quieras o no, en el debate surgió eso, es decir, gente A puede venir a votar y crear un balance dentro del fíjese usted electoral. Que en la Asamblea aprobamos una ley precisamente para abordar e impulsar un marco jurídico que dé pie y nacimiento a políticas públicas nacionales. Y se formó el Consejo Nacional de Migrantes. Pero ¿qué sucedió con ese consejo? ¿Alguien sabe dónde está? ¿Alguien sabe cómo eligieron a sus miembros? ¿Alguien sabe cómo está funcionando? ¿Alguien sabe si están convocando? Entonces surge la necesidad, ante el vacío público, de que los ciudadanos pues tomen este tema en sus manos. Yo lo felicito. Y quiero decirle que felicito. Ahí está una ley. Mire, en esa ley hemos puesto un fondo para repatriación de cadáveres. Yo le pregunto al viceministro de Salvadoreños si ya él impulsado una iniciativa para que la Cancillería tenga ese presupuesto para atender humanitariamente a la gente que es lesionada o que muere en tránsito. Usted, Reinaldo, debe de tener tantísimos casos y todos. Entonces, es falta de seriedad. Quiero decirle el que marco legal está. Hemos pedido una audiencia con el comigrante. Nos han dicho que esta semana se iba a tramitar y que posiblemente la próxima semana nos iban a recibir. Imagínense. Porque queremos saber exactamente qué se está haciendo. Entonces, porque la pregunta de Margarita es válida. Todas las preguntas. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función que tiene? ¿Quiénes lo representan? Es bien interesante. Yo por eso y giramos invitación a Juan José y lastimosamente no podía acompañarnos. Y con Isami nos hemos puesto a disposición. Es la ley, es el único instrumento. Ante la necesidad de tener un carácter legal, una figura. Ahora, yo quisiera darle una perspectiva un tanto positiva, además de crítica. Soy crítica porque francamente veo un deterioro en la manera como el país, desde el gobierno, atiende a nuestros compatriotas. Es un deterioro evidente. Pero también en el lado positivo, advierto que cuando ya tenemos una ley que por lo menos ya crea un marco legal perfectible, de acuerdo, pero ya existe. Cuando ya se crea una estructura nacional como es este consejo, cuando nacen estructuras de la sociedad civil, pues estamos avanzando hacia mecanismos que pueden terminar en entes diseñados para precisamente formular políticas públicas que tienen que ser renovadas todo el tiempo, mejoradas, impulsadas, consensuadas. Miren, no es fácil. Si los salvadoreños estamos globalizados, entonces no puede ser una sola, tiene que tener idoneidad. Los de Australia no tienen la misma necesidad que los que están en Belice. Así que esa es la parte positiva. Y sobre los partidos políticos y nuestros cálculos políticos, mire, Arena es un partido, y hoy sí voy a hablar
partidariamente como Consejo Ejecutivo Nacional de Arena. Arena es un partido altamente estructurado, organizado y fuerte en el territorio nacional y en el exterior. ¿Y saben qué nos está pasando? Nuestros correligionarios nos reclaman que quieren votar, que qué estamos haciendo. Ellos quieren ejercer el sufragio masivamente y no pueden obtener su DUI. Bueno, lo que estamos haciendo es denunciándolo para que la autoridad competente de veras tome nota y permita facilitar el DUI en el exterior. Y es un tema de presupuesto, Margarita. ¿No será el presupuesto? Porque entiendo que también el tema de presupuesto... No, a estas alturas, no, hay presupuesto. No. $1.390.000 se le dio al RNFM. Te va a sorprender porque hasta hoy todas las organizaciones de salvadoreños en el exterior que han hecho promoción, todos lo han hecho con puro sacrificio de sus recursos. Mire, no han recibido ni un 5 del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. Ahí están reuniendo para sacar fotocopias. ¿Sabe lo que está haciendo Arena? Ellos mismos, ellos están promoviendo el DUI. Ellos se andan rebuscando para ver cómo dan educación cívica. No les corresponde. Patriotismo. Pero, patriotismo. Y además hay otra cosa loable del octavo sector a quienes saludo. No lo están haciendo partidariamente, lo cual dice mucho de que el tema cívico para ejercer y político para ejercer el sufragio trasciende banderas políticas. El gran problema, veo, detrás de todo eso también es esa figura, DUI. Ese es el problema. Bueno, porque sin el DUI no pueden votar. No, pero ahora nosotros estamos planteando algo diferente. Por ejemplo, justamente en Houston, por ejemplo, estaba viendo bajo empadronamiento de salvadoreños. Por eso, pero mira, el problema hay que enfocarlo. El DUI es un tema de identidad. Sí, pero y tú sabes, no puede votar. No, pero hay gente que tiene el DUI que está vigente y tampoco puede votar. Son 80.000. Hay gente que tiene el DUI que se le va a vencer y no va a poder votar. Y esos dos universos, que son 120.000 ciudadanos, para que puedan votar, no van a poder, por el colapso que hay en el proceso de obtención de nuevos DUI, no hay forma de que lo puedan obtener. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que estamos planteando, que se vea electoralmente el problema y que se habilite su inscripción en el registro o en el padrón electoral del exterior para que puedan votar, porque no es tener el DUI lo único que te habilita, tiene que estar inscrito en el padrón del tribunal y con una dirección en el exterior para que te llegue las papeletas y tú puedas marcarlas y votar. Ese es el problema. Tema es dirección. Ya no es DUI. Logística, mira, ¿cómo llegas tú? Ya, a estas alturas el problema ya no es DUI, es un problema electoral que se resuelve con que se habilite la inscripción en el padrón electoral del exterior a estos 120.000 ciudadanos. ¿Quién debe de ponerle atención inmediato a esto? Mira, dos instituciones, el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa. Son las dos instituciones. Digo, por el hecho de que, vuelvo de nuevo a insistir, ¿a quién le conviene este atraso? ¿A quién le conviene, digamos, que no se concretice en su mayoría esto? Esa es la pregunta. Entonces, yo creo que no puede pasar por alto ese análisis. Mira, Ernesto, no? qué interesante lo que estoy viendo ahorita. Este día sale su publicación. Este día sale una publicación de hermanos residentes en el exterior de Alianza Republicana Nacionalista ante la serie de deficiencias en la emisión del DUI para ejercer el voto en el exterior. Y ponen aquí 5 cosas que las hemos hablado. Claro. Anomalías que están viviendo para obtener el DUI en el exterior e iniciar el largo proceso que nos lleva, dice, a que nos incluyan en el padrón electoral. Sí, que son 2, reclaman al gobierno del FMLN cumplir con su obligación de facilitar la obtención del DUI. 3, exigen una campaña de educación cívica pronta y eficaz orientada a informar los requisitos. 4, emitir el sufragio desde el exterior lo consideran un hecho histórico. Y 5, dicen que son salvadoreños y quieren votar desde el exterior. Es nuestro derecho único y político y exigen al gobierno agilizar este proceso. ¿Sabe cuál es el error? Que lo están pidiendo al gobierno. El gobierno no tiene nada que ver en esto. Es al Tribunal Supremo Electoral, que no es el gobierno. Es que no es, ya les dije, mire, el problema ya no es el DUI. Pero lo interesante aquí es que esto confirma lo que acabo de decir. Nuestros correligionarios, hoy sí estoy hablando partidariamente, nos están exigiendo poder votar desde el exterior. Pero esto trasciende banderas políticas y se convierte en un derecho
de todos los ciudadanos que quieran ejercer el sufragio. Yo sinceramente espero de que la propuesta que ustedes han hecho la podamos ver. Entiendo que ya se conversaron ayer, ¿verdad? Importante. Tú preguntabas que quién era el encargado de ejercer las políticas, ¿verdad?, migratorias. ¿Quién sería? Si la sociedad o el gobierno. El tema le compete al gobierno, porque es un tema de gobierno. La política migratoria es un tema de gobierno. O sea, tiene que el gobierno estar pendiente y estar atento a todo lo que está pasando en las políticas migratorias. ¿Por qué? Porque es lo que los regula. Entonces, el gobierno, así como decía, está haciendo la petición, me imagino, tal vez al gobierno, para que se encargue de regularizar el problema que están sucediendo ahorita. Claro. Ok, voy a una pausa comercial. Hay mensajes de nuestro público. Cuando regresemos, le damos lectura. Sería bueno, ¿no? Pues para que ellos participaran en lo que son las elecciones en nuestro país para elegir nuestro gobernante, ¿no? Sí, sí, primero Dios, porque de eso depende el bienestar del país. ¿Aportan bastante? Sí, aportan bastante, sí. Por supuesto no está todavía definido, ¿no? Por factores políticos, pero la esperanza es que sí se tenga una ley que favorezca a nuestros compatriotas. Y el voto de los hermanos que se encuentran fuera de nuestro país pues vale mucho, son millones. Bueno, recuerde que Integral es la única financiera regulada y especializada en apoyar a los micro y pequeños empresarios con más de 10 años de experiencia. Vamos a darle lectura a algunos correos electrónicos que nos están llegando y también mensajes a través del Facebook. Y muchos son de la idea de que los salvadoreños que residen en el exterior están más entretenidos en ver la subsistencia de ellos que en estar pensando cómo venir digamos, en emitir un voto en el país. Luis Tenorio dice, Arena tiene las puertas abiertas, pero para que las quieran trabajar por el bien del país y no por los intereses propios, dice. También aquí pregunta alguien en Twitter, ¿qué piensan de este problema del cónsul Benavides, que tiene orden de captura por alguna malversación de fondos? ¿Será eso producto también de la desatención en la que incurren estas oficinas, haciendo un poco el comparativo de que no se les, se les supervisa, no hay gente, la suficiente para poder atender? ¿Qué piensan al respecto? Pero ahí acaba de tocar un punto importante. No sé si lo tenemos ahí en el periódico, lo sacan ahora, creo. Cuando dijiste de que la gente que está en el exterior está interesada en votar, pero legalmente no pueden venir a El Salvador a hacer el voto, porque su estatus legal no le permite salir. Entonces, por eso es que tienen ellos que tratar de facilitarles ese voto a todo ese montón de gente que está dentro de Estados Unidos, que legalmente no puede salir, porque entonces, ¿cuál es el sentido de incluirlos en el voto? Pues? Fíjate que Rafael Mengíbar nos escribe, él es candidato a la vicepresidencia por el partido, se le llama el Movimiento Solidario, ¿verdad? Partido Solidario Salvadoreño, así es, ¿verdad? Dice, a los compatriotas se les pide el DUI para remesar y se les ponen trancas para empadronarse. Esto es algo inconcebible, dice. Parece que es muy buena reflexión, ¿no? Mario, funcionarios sin capacidad ni experiencia contratados por ser de partido, dice. ¿Quién paga? El pueblo al final, dice Rodrigo Cristales, que nos escribe a esta hora. ¿Cómo evitar el doble voto, el fraude de los 70,000 que viven en el exterior, que están en el padrón aquí y también podrían votar desde el exterior, dice? Arena es un partido altamente organizado, tanto en El Salvador como en el exterior, dice F. Cristales, que nos escribe a esta hora de la mañana. De ninguna manera no existe mayor interés en votar, ya que todos los políticos piensan que solo en Los Ángeles hay salvadoreños, pero no solo ahí, ¿verdad? Claro. Bueno, y así hay muchos comentarios acá que se nos están haciendo llegar, son una gran cantidad. A ver, ¿cuáles son las acciones, digamos así, más allá de la que ya conocimos, que tienen ustedes como grupo organizado? El hecho de estar preocupados porque se cumpla el tema del voto en el exterior, esta petición para adelantarla, decía Félix, bueno, esto le compete al tribunal y es a la Asamblea Legislativa. En calidad de diputada, ¿puede la Asamblea Legislativa crear un mandato, sugerir o un decreto para agilizar este proceso? En el tema del vencimiento de los DUI, sí, es claramente una facultad de la Asamblea, que la Asamblea tendría que examinar. Ahora, en la implementación de la ley, obviamente que no.
La ley existe para emitir el DUI en el exterior. ¿De quién es la responsabilidad? Es del gobierno. Es el Registro Nacional de las Personas Naturales quien da, y la única institución facultada para emitir este documento de identidad, no de identificación. Entonces aquí el llamado es que revisen sus procesos junto con la Cancillería salvadoreña, que revisen su recurso humano, que revisen sus presupuestos, que le den la prioridad, que le asignen las partidas presupuestarias que se requieran para mejorar este ya tan complicado proceso como lo han llevado. Y ahí lo ha estado diciendo el señor Eugenio Chica, ¿no? Que por falta de presupuesto no ha sido capaz de cumplir todo el compromiso que se dijo. El tema del voto del exterior es un elemento entre todo, claro, el panorama que hay ahí, que hay que trabajar. Fíjense que Anita Gómez dice, el otro problema que no han mencionado es obtener la partida de nacimiento vigente. En lo personal estoy esperando recibirla, contando con el servicio de correos de El Salvador, es súper lento, dice. Es un tema que me parece que es muy interesante que lo mencione. Ernesto, ¿por qué en los 20 años de gobierno de Arena no hicieron nada y ahora quieren de un día para otro hacerlo? Dice ella. Vamos a ver, aquí está otro, Carlos Galvez, este es todo lo contrario. Como se ve, la intención de Ernesto es de favorecer a Arena y perjudicar al FMLN con este programa. No. Ay, no. Por favor, aprovechen las redes sociales para formular comentarios y preguntas lógicas, por favor. Si no, no les vamos a dar lectura. Por el final. Mira, quiero aprovechar. Es tan imparcial que lo lee. Pues sí, así es cierto. Sí, yo claro. Miren, dicen acá, los que viven en el exterior, aquí está un tema interesante, Mabel Fermán, dice, los que viven en el exterior desecharon porque este país no les ofreció nada, dice. ¿Qué les importa el DUI? Ellos quieren papeles donde viven, busquen un buen candidato honrado y ese va a ganar sin el pasado, y aquí mencionan los candidatos actuales. Sí. ¿No? Fíjate, te voy a traer algunos comentarios que se han recogido con la población salvadoreña allá y precisamente en el tema político, y lo identificamos como un problema, el tema donde incide la parte política en la agilización de algunos elementos importantes para el tema migratorio en El Salvador. Hay una ley que se revisó, yo trabajé por una semana revisando una nueva ley de la Dirección General de Migración, que la propuso el primer director de Migración. La trabajamos, hicimos observaciones, la llevamos al exterior del vino y cambian al director de Migración. Y el nuevo director de Migración la guarda, ¿ya? Y entonces, a saber cuál es el interés político. Luego, el tema del voto en el exterior pasa a la Asamblea Legislativa y no sabemos por qué razones estuvo 2 meses detenida el tema decisiones en la Asamblea Legislativa para que eso se agilizara. Intereses políticos a saber, pero el tema es que la parte política interfiere en la agilidad de cómo se van resolviendo las cosas en el tema migratorio. Otro tema que tenemos en INSAMI es la cantidad de extranjeros que están llegando a El Salvador, principalmente nicaragüenses y hondureños, y no hay una ley que respalde el trabajador migrante. Estamos pidiendo que se revise. El otro lado de la moneda. Que se revise, porque si no los vamos a seguir tratando como nos tratan a nosotros allá. Que se ocultan y no quieren dar a conocer que son nicaragüenses y hondureños, y hay necesidad de respaldarlo. No hay ley del tema de trata, y que estamos siendo víctimas del tema de trata diariamente aquí. Dicen que ya está a punto de salir ahí, pero bueno, hay que aprovechar los espacios para decirle, se está demandando, y todo es tema migratorio. Tiene el país una deuda histórica con los hermanos en el exterior, que fue parte de la pregunta que planteamos, de Rosales Alberto, nos escribe y dice, el país no, los gobernantes sí, nunca les ayudaron, todo fue una demagogia politiquera. Hoy si les surge solo por la necesidad del voto, les ofrecen la luna en las estrellas, después de las votaciones ni se van a acordar de nuestros hermanos en el extranjero. Bueno, ¿qué tan incidentes pueden ser en este resultado electoral del voto en el exterior? ¿Fuerte? ¿Arena? No, mire, por los números que estamos viendo, los números no son muy alentadores. Sí, porque hablabas tú de 30 y cuántos. De 30.000 DUIs tramitados, 17.000 DUIs entregados y 6.000 empadronados. Sí. Ahora, esos números no son alentadores. Solo Arena tiene mucho más volumen de votantes en el exterior que lo que actualmente se ha empadronado.
solo nosotros como partido político. Y por lo que veo, pues no. Mira, no, es patético. No. Es patético lo que está sucediendo. Es responsabilidad de ciertas instituciones del Estado y yo creo que vamos a pasar a la historia política contemporánea como le pasó a México, que hizo una inversión multimillonaria para poder habilitar el voto en el exterior. Con 10 millones de mexicanos solo en Estados Unidos se esperaba una participación masiva. No llegaron ni a 100,000, y gastaron millones. Le pasó a Honduras. Honduras gastó 10 millones de lempiras para recoger 4,000 votos. Son las experiencias fallidas que no quisiéramos nosotros engrosar esa lista. Hay experiencias exitosas. Pero todo apunta a que eso va. Hay experiencias exitosas. La República Dominicana ha sido tan exitosa la participación de los dominicanos residentes en el exterior que ya pueden elegir representantes que viven en esos países. Sí. Pueden elegir 2 en Estados Unidos, 1 en España, 1 en Venezuela, en Puerto Rico, en Panamá. Es decir, para representación en el Congreso dominicano. Roma no se construyó de la noche a la mañana. Pero no podemos estar entre los dos extremos. No somos tan exitosos o no queremos ser tan exitosos en el primer intento como Dominicana y elegir ya diputados en Los Ángeles o en Toronto, pero tampoco el fracaso que tuvo México o tuvo Honduras. Claro. Entonces colocarnos en justo medio hubiera sido, y podría ser todavía, y este es el llamado, si modificamos la fecha de las elecciones, si nos damos un mes más para el 9 de marzo, y si la Asamblea habilita que estos 120,000 ciudadanos que poseen el DUI actualmente se les habilita para que puedan lleva trabajo más todavía mucho trabajo para la Asamblea con este tema, ¿no? Hay cosas, sí, voy a hacer una pausa, fíjense que estoy contra el tiempo, voy 7:48 y regreso quizás con la parte concluyente ya de lo que ustedes pueden decir alrededor del tema. Vamos a una pausa. Margarita, prepárense, ¿no? Porque estamos planificando un primer foro presidencial con el tema de política migratoria. ¿Cómo no? Yo les puedo decir de que el doctor Norman Quijano y el doctor René Portillo Cuadra sí están tomando en serio el tema de salvadoreños en el exterior. Les corresponde a ellos pues hacer los anuncios en el momento oportuno. Claro. Pero esto sí. Y como INSAMI queremos ser el vehículo para que todos, como dices tú, Reinaldo, conozcan sus agendas de cara y además les digo, el doctor René Portillo Cuadra está en viajes permanentes, el doctor Quijano también, y en consulta con nuestros compatriotas. Tengo una llamada. Buenos días, adelante. Muy buenos días, señor. Fíjense de que aquí estamos observando una cafetería. Estamos observando el interés, el gran interés que ahorita están mostrando los señores políticos. Pero aquí pensamos, ¿desde cuánto tiempo atrás hubieran arreglado esto? Ahorita la señora de Arena está hablando, tirando piedras al gobierno. Por Dios santo, si han tenido un gran tiempo de poder haber hecho eso, hasta hoy que es un gobierno contrario está interesando a señores. Bueno, aquí hay una... A los compatriotas se les pide el DUI para remesar y se les pone en tranca para empadronar. Eso ya le hemos dado lectura. Solo quieren ganar votos y después se olvidan. Deberían de buscar otra forma de vida, dice, no vivir en este caso de ellos allá, dice Juan Zelaya. Quizás por honor al tiempo voy a darles a cada uno de ustedes unos 20 segundos para hacer una reflexión concluyente de ese tema. Creo que ha sido de primera mano poner el tema a discusión del público y que cada quien pues pueda tener su propia lectura alrededor de este tema, porque más temprano que como decía Félix, más temprano que tarde estaríamos hablando de qué pasó con el voto en el exterior si esto no se corrige. Punto. Así. Muchas gracias, Ernesto, por la oportunidad y ante todo un saludo a todos los compatriotas que nos ven en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Y en Canadá, en Alemania también, y en Canadá también, que ayer mandamos el link para que nos estuvieran viendo en Toronto. Y bueno, aquí estamos como INSAMI, como el Instituto Salvadoreño del Migrante, tratando de poner sobre la mesa temas de interés a la población migrante. Así es que vamos a continuar y con mucho gusto de estar agradeciendo el espacio que nos dan. Reinaldo. Bueno, nada más, ojalá que la gente pueda
entender que lo que le va a hacer al país es un beneficio, que si se dan este privilegio de que la gente pueda ejercer su voto en el exterior, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Todos tenemos el derecho de hacerlo, pero sin dejar afuera el tema de legalización. Acuérdense que la gente también está esperando que nuestros políticos ingieran un poco sobre la política en Estados Unidos para la legalización de los compatriotas. A ver, Félix. Bueno, miren, el tema de la migración, como lo hemos analizado en el INSAMI, es amplísimo, requiere de una visión integral y por supuesto trataremos de dar las contribuciones que sean necesarias y oportunas. Pero en este momento lo que estamos planteando es el tema del voto en el exterior y como hemos identificado ya el problema del DUI ya se está prácticamente agotado, la solución ya no pasa por el RMPN, se le podrán hacer las auditorías, deducir las responsabilidades que sean en el futuro. En este momento, viéndola con visión prospectiva, la solución para que no sea un mega fracaso, este primer intento del voto en el exterior sería, primero, cambiar la fecha de las elecciones, que el tribunal la programe para el 9 de marzo la primera vuelta y el 8 de abril la segunda vuelta. Y segundo, que la Asamblea Legislativa tome en consideración la posibilidad de que estos 120.000 ciudadanos, los 80.000 con DUI vigentes y los 50.000 que se les va a vencer, se les habilite de alguna manera para que puedan ejercer el derecho al sufragio. Margarita, brevemente. Quisiera responder la llamada del ciudadano salvadoreño por referirse a Arena. Y para información, mire, fuimos nosotros quienes impulsamos el decreto que finalmente aprobó la Asamblea Legislativa para que se pudiese emitir el DUI en el exterior. Fuimos nosotros los que abrimos los DUI centros separados de los consulados para prestar un mejor servicio. Fuimos nosotros los que dijimos que los consulados deberían de ampliar sus redes. Pero ¿qué pasó? Con el cambio cerraron los DUI centros y suspendieron la emisión del DUI por casi año y medio. Eso para el récord apegado a los hechos. Y por lo demás, Ernesto, gracias por traer este importante tema a la atención nacional, porque salvadoreños en el exterior y salvadoreños en El Salvador somos lo mismo. Son nuestras familias que están interrelacionadas y que muchas de ellas viven en nuestro país. Interesante. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido abordar el tema desde esa perspectiva y a los televidentes también que estuvieron muy atentos. Gracias, Margarita, gracias Reinaldo, gracias también Félix y también César. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.